Con respecto al pliego 11, este pliego, ¿qué es lo que hace? Es regular las instalaciones especiales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es instalaciones especiales? Primero, no les puedo indicar que hay una referencia con un artículo especial de la norma actual. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que este pliego regula 20 tipos de instalaciones. Algunas efectivamente están en la norma actual, como son los centros asistenciales, pero colocar todo el resto de la instalación era casi imposible porque la mayoría no se encuentra regulada por la norma actual. Por ejemplo, acá tenemos los centros asistenciales, reuniones, recintos educacionales, ambiente húmedo y mojado, o data center, instalaciones provisionales, instalaciones en lugares públicos. Es decir, estas 20 instalaciones ahí tienen tiempo para entretenerse, para leerlas, y la idea que las puedan revisar y leer para que cuando a futuro organicemos otros seminarios de este tipo podamos entrar y analizar y ver estos temas. La idea también es que en la encuesta ustedes puedan decir, oye, a mí me gustaría que profundizaran en tal tema, porque eso también lo vamos a considerar para futuras presentaciones, ir viendo en qué cosas tenemos que mejorar y en qué cosas tenemos que profundizar. Ya, si hay un tipo de instalaciones que ustedes quieren profundizar, nos indican y a futuro podemos hacer eso o organizar alguna charla específicamente de un pliego, eso se puede hacer a futuro. ¿Ya? Pero ahora que voy a, tendrás que explicar estos 20 tipos de instalaciones, me voy a tomar mucho tiempo y yo ya me acostumbro a tomar tiempo, entonces ya va a ser imposible. Vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes de destacar. ¿Ya? Lo primero es centros asistenciales, ¿ya? Y en este voy a tomar un poco más de tiempo del resto, principalmente ¿por qué? Porque aquí hay cambios relevantes. ¿Ya? Primero, establece que todos los centros asistenciales, es decir, todos los hospitales, deben ser diseñados y ejecutados primero cumpliendo con este pliego, pero adicionalmente tienen que cumplir con estas normas. Y aquí cambia el criterio que siempre les comenté de todas las normas anteriores. Cuando ustedes veían referencia, eran referencia a equipos, ya donde yo no era necesario que yo me supiera la norma, porque la norma se la tenía que pedir al fabricante del equipo, es decir, hoy un tablero que cumpla con la IS tanto, hoy quiero que el tablero cumpla con la IS, o la protección que cumpla con la IS tanto, o la canalización que cumpla con esto, yo pedía el producto, ya, por lo tanto, ¿a quién le debería exigir ese? Al vendedor, al que me está vendiendo, oye, véndeme un conductor que cumpla con estas características, ¿ya? Entonces, acá lo que establece es una norma, pero de instalación. Ya, este es el primer cambio que ustedes van a ver y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué una norma de instalación? Porque se considera que las personas que diseñan hospitales son personas que tienen una especialidad en este tema. No es algo que aplique al resto del 100% de los instaladores. Por lo tanto, o de los ingenieros que trabajan en esto, son ingenieros específicos que trabajan en esto y a ellos se les exige que sí, efectivamente, tienen que trabajar con estas normas. Él tiene que elegir una de estas dos normas. Por ejemplo, la NFPA 99 es conocido como el libro blanco. El libro blanco es una norma que es más de 500 hojas. Colocar esto era mucho más grande que todo el pliego. Entonces, como son instalaciones especiales, se considera que los profesionales que trabajan acá ¿ah? Pueden ir a la superintendencia y podrán consultar estas normas, porque estarán a disposición en las oficinas de la SEC para que puedan ser consultadas. Entonces acá el instalador tiene que elegir, o el ingeniero tiene que elegir una de estas normas y acompañar el diseño basado en estas normas. El pliego establece las condiciones generales para que yo pueda implementar cualquiera de las normas que están ahí. Lo primero que establece también que el diseño y construcción de este tipo de instalaciones solo puede ser realizado por instaladores clase A o B. ¿Ah? Acuérdense que depende si hay media tensión, ya solo la. Entonces, si entramos directamente a las disposiciones generales, ¿qué es lo que hace este pliego o esta norma? Lo primero que hace es agrupar los tipos de recinto según las condiciones que requiere por la continuidad del servicio y que están directamente relacionados con la sobrevivencia del paciente. Es decir, que todo agrupo los recintos de acuerdo a que si me falla el suministro, se me puede morir o no el paciente, y esas son las condiciones. Entonces, el primero que establece el grupo cero. Y si ustedes se van a dar cuenta, cuando Giselle presentó la semana pasada, o sea, el martes presentó el pliego el número 8, donde venían los grupos de emergencia, respaldo, ahí van a ver ustedes que esos grupos están relacionados con estos grupos. Es decir, que los equipos, por ejemplo, que en ese pliego establece que son capacitados para funcionar el grupo cero,
son ciertos grupos, los grupos electrógenos, y ahí ustedes van a poder, ya, pero ¿qué equipos tengo que tener para alimentar estos grupos? Tienen que irse al pliego 8 y ahí ustedes van a poder saber cuáles son los equipos que están adecuados para alimentar estos recintos. Pero acá lo primero que hace, ¿cuál es el grupo 0? Este grupo se encuentra en equipos y servicios imprescindibles para el funcionamiento del hospital, pero cuya interrupción no afecta directamente al paciente. Es decir, que si se corta el suministro no se me muere el paciente. ¿Cuáles son estas? La zona de refrigeradores de sangre, ascensores, iluminación exterior, casinos, oficinas administrativas, que son importantes para que funcione el hospital, pero no van a afectar la vida del paciente. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo son aquellos grupos que no toleran interrupciones mayores a 15 segundos. Son tratamientos invasivos sobre el paciente, pero que no ve afectada la vida del paciente, que la vida del paciente no corre peligro. Por ejemplo, los servicios de urgencia, principalmente las bombas de vacío centrales, radiocomunicación, el sistema de llamado de la enfermera, todos estos son los temas que se establecen en este grupo. Es decir, que este grupo tolera interrupciones, ¿sí? Pero que no pueden ser mayor a 15 segundos. ¿Ya? Y que esta interrupción no me va a afectar directamente la vida del paciente. Después tengo el grupo 2, donde ya aquí efectivamente entro en una zona crítica porque la interrupción del suministro, en cualquier, sea un segundo o no, me afecta directamente la vida del paciente. Por ejemplo, la sala de operación, pues si estamos operando a alguien y en ese momento se opera el diferencial y queda sin suministro, ¿qué es más importante, la falla del diferencial o que se muera el paciente? En estos casos, dice, mira, todos estos recintos, unidades coronarias, salas de parto, pabellones de cirugía, quirófanos, todos estos lugares son clasificados como el grupo 2. O sea, lo primero que hace la norma es separar los grupos, decir, mira, todas estas zonas, aquí tú no puedes tolerar interrupción. Después de tolerar interrupciones, la norma se va a los sistemas de puesta a tierra y te dice, ya, mira, en estas zonas, en estos grupos, el 0 y el 1, puedes usar sistema TN, es decir, de neutralización, pues siempre va a estar asociado a un diferencial, el diferencial que te permite solo el tipo A, para no generar fallas interspectivas, como son los diferenciales tipo AC, te generan fallas interspectivas porque solo admiten cargas lineales los otros tipos de diferenciales. Y hoy día sabemos que siempre en estos tipos de recintos hay diferentes equipos electrónicos. Ya, por lo tanto, usted puede usar ese sí, pero solo lo puede usar en grupos 0 y 1. El sistema TT también lo puede usar 0 y 1 en 1. ¿Y qué pasa con el grupo 2? Me dice que en el grupo 2 solo puede ocupar el sistema IT, ¿ya? Porque el sistema IT es considerado uno de los sistemas más seguros para el tema de interrupción de suministro. ¿Por qué? Y de seguridad. ¿Por qué el sistema es seguro? Porque se aísla de tierra. Es decir, hay una impedancia con respecto a tierra, lo que hace que no exista una circulación de corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos sistemas? Lo que yo hago es medir en la impedancia. Y la impedancia, cuando me empieza a bajar la impedancia, me viene a decir, ojo, que puede existir que la impedancia te baje tanto que en un minuto va a circular corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que la norma establece? Establece que en estos sistemas IT siempre debe ir acompañado por un monitor de aislamiento, un vigilante de aislamiento. ¿Por qué? Porque el vigilante de aislamiento te permite todas estas condiciones que ustedes van a ver acá abajo. Primero, te permite monitorear el aislamiento. Es decir, cuando, por ejemplo, en un pabellón se empieza a perder el aislamiento y te empieza a bajar ciertas zonas, ¿qué va a hacer esto? La norma dice que estos sistemas IT tienen que tener una alarma acústica visible. ¿Qué es lo que va a hacer en funcionamiento normal? Normal va a estar la luz verde. Cuando baje el aislamiento de cierto parámetro, va a estar la luz amarilla. ¿Ya? Y ¿qué me viene a decir? Ojo, si yo no hago mantenimiento, si yo no me preocupo de ver qué es lo que está pasando con el aislamiento, en en la futura operación que tenga, posiblemente ese equipo falle. Entonces, te da la oportunidad de ver que algo que está pasando, tú lo puedes normalizar y regularizar. Y no es como el uso del diferencial, que hubo la fuga y operó al tiro el diferencial. Por eso no se puede ocupar un sistema diferencial acá y se ocupa principalmente un monitor de corriente, un monitor de aislamiento. ¿Ya? Ahí están todas las condiciones técnicas que se piden. No voy a entrar en esos detalles. El otro tema viene con las salas de operación. Ya vimos que las salas de operación eran el grupo 2, por lo tanto la norma
¿cómo logramos un sistema IT? Primero tenemos que aislarlos del sistema que tenemos, porque el sistema de la red de distribución en Chile es un sistema TT. Ya acuérdense, en el transformador se baja, se instala la tierra de protección y 200 metros más allá o en el poste que sigue instalo la tierra de servicio. ¿Ya? Ese es un sistema TT. ¿Ya? Entonces, ¿cómo genero mi sistema IT? Lo tengo que hacer con un transformador de aislamiento, ¿ya? Con relación 1 a 1. Entonces, la norma para la sala de operación que tengo que tener estos sistemas regula los transformadores que son de sistema médico, establece esa norma IEC, que yo cuando compro el transformador tengo que, si se dan cuenta, esta norma IEC es distinta a la anterior, porque esta es del producto, netamente del transformador. En cambio, la NFPA sigue siendo la misma porque los productos americanos yo los tengo que pedir con relación a esa norma, ¿ya? Entonces aquí efectivamente yo tengo que preocuparme de que el equipo que voy a comprar cumpla con estas normas. No necesito saber el detalle de lo que le exige. ¿Ya? Pero aquí viene, primero, estos transformadores se tienen que ubicar siempre fuera del recinto médico, es decir, fuera de la sala de operación. Solo la norma americana permite que estén dentro. Por lo tanto, en el caso que usted use la norma americana, deberá cumplir con los requisitos del armario, es decir, el gabinete donde van estos transformadores, la norma NFPA, cuando permite que estén dentro de la sala, le establece una serie de condiciones para ese armario. Es decir, yo acá podría, ustedes me podrían hacer la pregunta, ¿yo podría ocupar la norma IEC y ubicarla en el interior? Sí, porque el pliego te lo permite. Pero cuando yo vaya a ocupar el armario que voy a utilizar para montar esos transformadores, ese armario va a tener que cumplir netamente con esa NFPA. Independiente que usted esté ocupando la IEC, ahí le estamos diciendo que el envolvente, la caja que usted va a tener que comprar, tiene que cumplir con esas condiciones. Establece una distancia máxima entre el transformador y los equipos médicos, que no pueden ser 25 metros. Establece la fuga de estos transformadores, que no puede ser superior a 5 miliamperes. Establece las potencias mínimas y máximas, es decir, no se permite, por ejemplo, tener un transformador de 20 kVA, ¿ya? Porque la idea es que tú tengas transformadores de esta capacidad, porque si necesitas más potencia, vas a necesitar más transformadores. Con el caso de que falle uno, no te va a fallar todo el recinto. Se establece que el mínimo tiene que haber un transformador por sala, es decir, yo no podría tener un transformador que alimente varias salas, ¿no? Es uno por sala. En el caso de que el recinto de operación use sistemas de anestesia que produzcan gases inflamables, eso deberá cumplir con lo establecido en el RIC 12, que es el que vamos a ver en la última parte de esta presentación, que lo va a presentar Javier, y deberá cumplir con esa norma. Los sistemas de llamado a emergencia, todos estos son los equipos que establecen requisitos para todo este tipo de instalaciones, ¿ya? Para las canalizaciones, enchufes, se establecen condiciones en la norma, no los voy a leer específicamente porque son requisitos técnicos, se los dejo para que ustedes los puedan analizar cuando revisen este pliego. ¿Qué es lo otro importante? Que a diferencia, se van a fijar de todos los otros pliegos, este pliego en sí establece que deben haber verificaciones iniciales. Vamos a ver que para el resto de los pliegos, donde están reguladas las verificaciones iniciales son en los últimos pliegos de esta norma, que es en el pliego de puesta en servicio. Ahí vamos a ver cómo se hace la verificación inicial o periódica de las instalaciones. Pero sin embargo, para hospitales, dado la importancia que tiene este tipo de instalaciones, en este mismo pliego se establece cómo se deben hacer las verificaciones iniciales. La verificación inicial es la primera que tiene que hacer el instalador o el ejecutador de la instalación, es la primera que tiene que hacer cuando lo van a entregar en puesta en servicio. Es decir, yo antes de poner en servicio tengo que hacer todas estas pruebas. La norma define cada una de las pruebas. Es decir, se deben primero pruebas de funcionamiento integral desde todos los dispositivos de medición de aislamiento. Todos los dispositivos de medición de aislamiento tienen que verificarse, verse si funciona la alarma acústica y visual. Tiene que haber una verificación del sistema equipotencial. Tiene que haber un requerimiento de los circuitos de iluminación de emergencia, ver la integridad, si están funcionando los circuitos de emergencia. También debe haber una medición de corriente fuga de los circuitos secundarios de los transformadores de aislamiento. Debe haber una verificación matemática de la selectividad de las fuentes de alimentación, es decir, que yo compruebe que las cargas que voy a conectar efectivamente cumplen con que el equipo que puse de respaldo cumple con ese requerimiento de potencia. Es decir, si tengo cargas de
de 20 kilowatts, mi equipo también soporta, es capaz de generar 20 kilowatts, ¿ya? Eso son lo que se pide. También se pide ver todas las protecciones, las medidas de protección que se establecieron para los grupos 1 y 2, se tienen que verificar este sistema de protección. Y ya también establece pruebas periódicas que tiene que hacer el propietario de estas instalaciones, ¿ya? Como le vuelvo a repetir, la importancia de estas instalaciones establecen cuáles son las funciones, las pruebas iniciales y las periódicas que son responsabilidad del propietario de estas instalaciones. Tiene que hacer el funcionamiento de los dispositivos de conmutación cada 12 meses, funcionamiento del dispositivo de monitor de aislamiento cada 12 meses tiene que probarlo, tiene que hacer un chequeo visual de la configuración de las protecciones cada 12 meses, tiene que hacer una verificación, una medición y verificación del sistema de puesta a tierra y equipotencial cada 36 meses. Tiene que verificar las conexiones equipotenciales de sus instalaciones cada 36 meses. También hay pruebas mensuales que debería hacer en este tipo de recinto. Estas pruebas mensuales son principalmente con los sistemas de respaldo. No queremos que pase como esa noticia que salió que hubo una falla en un hospital y necesitaban que entrara el grupo de emergencia y finalmente no pudo entrar. ¿Ya? Entonces, por eso acá se tienen que hacer pruebas periódicas de estos sistemas, es decir, se pueden verificar mensuales, es decir, se tienen que verificar los circuitos y servicios de respaldo, es decir, las baterías de funcionamiento. Acuérdense que las baterías son para el grupo 0, que no aceptan interrupciones. Después también los circuitos de respaldo que estén relacionados con motores de combustión, es decir, los grupos electrógenos. También se tiene que probar el funcionamiento por lo menos una vez al mes. Se tiene que revisar, por ejemplo, el respaldo de las baterías, la prueba de capacidad, es decir, que las baterías sigan entregando la capacidad que yo necesito. También los motores de combustión tienen que probarse por lo menos 60 minutos. Tienen que hacerse pruebas con el traspaso de carga y las pruebas de traspaso de carga, para que sea considerada, dice que mínimo tiene que ser el 50 al 100% de la carga en traspaso, de la carga nominal. También, siguiendo con las pruebas periódicas que tienen que hacer, ahí tiene que medir la corriente de fuga de los transformadores de aislamiento cada 36 meses, tiene que ver los tiempos de operación y disparo del diferencial, eso se hace cada 12 meses. ¿Ya? Esas son las principales condiciones que se establecen para los recintos médicos. ¿Ya? Dado la importancia que tienen estos recintos, requieren un seguimiento y funcionamiento distinto a la instalación normal. Por eso el pliego regula tanto las verificaciones periódicas como las iniciales que deben tener todos estos tipos de recintos. ¿Ya? Con temas de recintos educacionales, se regulan principalmente las salas cunas, jardines infantiles, colegios, liceos, institutos, universidades y similares. ¿Ya? Se establece que todos estos son locales de reunión de personas. Se establece la cantidad de enchufes mínimos, 3 enchufes mínimos, por ejemplo, para educación básica y media, 2 para párvulo. La altura mínima de los enchufes de párvulo es de 1,5 metros desde el piso. Los circuitos tienen que tener diferenciales, tanto alumbrado como enchufe. En otro tipo de recinto se exige un enchufe cada 15 metros de superficie. Cuando nos referimos a otros recintos, son recintos que se utilicen, así como oficina, ese tipo. No estamos pensando en un pasillo. ¿Ya? También se aceptan ni tampoco en un gimnasio abierto, donde no es un recinto. Las normas establecen que son lugares que se utilizan para trabajar. ¿Ya? También se aceptan salas de clase, que existan los tableros en salas de clase. Antiguamente no se permitía que existieran los tableros. Hoy día puede existir los tableros en salas de clase, sí, pero solo puede alimentar exclusivamente la sala de clase. Es decir, que yo puedo tener una sala de clase con su propio tablero pero no con ese tablero alimentar 2 salas de clase. ¿Ya? Si van en la sala de clase, solo por sala, y tiene que tener llave el tablero. ¿Ya? Se exigen los niveles de iluminación, que eso está en la tabla exigido. En ambientes mojados, esto es algo nuevo que se regula, principalmente lo que se regula el uso del diferencial. También se consideran cuáles son los lugares que vamos a considerar con lugares emplazados en zonas mojadas, que son la lavandería, tintorería y lugares que se encuentran a la intemperie van a ser considerados lugares mojados. ¿Cuál es la exigencia principal para esto? El uso del diferencial y el tema que usen equipos con el IP adecuado. En síntesis, eso no es nada nuevo. Con respecto a otras zonas, a instalaciones, por ejemplo, que se encuentren en piscina,
y fuentes de agua, la norma que lo que hace acá es algo nuevo que establece las zonas. Por ejemplo, esta es una piscina y yo acá tengo la zona 0, donde tengo el agua, todo esto va a ser zona 0, después tengo la zona 1 en la parte superior y después al lado tengo la parte 2, la zona 2. ¿Y qué es lo que hace la norma para cada una de estas zonas? Esta es una vista superior, donde tengo la zona 0, tengo la zona 1, la zona 2. ¿Qué es lo que hace la norma para cada una de estas zonas? Establecer los requisitos que se deben cumplir por zona, ¿ya? Esta es una fuente de agua, donde está la zona 0 y ahí cada una de las zonas que están establecidas las podemos ver acá, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la norma? En síntesis, por cada una de las zonas, dice ya en la zona 0, si usted quiere instalar equipos, tienen que ser IP8, ¿ya? Es decir, tienen que ser para que estén sumergidos. En la zona 1 tienen que ser IP5 y en la zona que en piscinas en cuales estén cerradas y no estén expuestas, que cuando se limpia la piscina le llegue un chorro de agua, en esas piscinas puede ser un IP4, ¿ya? En la zona 2 puede ser un IP2 cuando está al interior y IP4 cuando se encuentra al exterior principalmente. Pero si hay peligro de chorro de agua, tiene que ser un IP5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que establece? Son las condiciones que más la norma establece primero que en las zonas 0 y 1 no pueden haber interruptores ni enchufes. ¿Ya? En esas zonas no pueden ubicarse ni interruptores, ni enchufes, ni programadores. Lo otro establece que las luminarias para el uso de agua, si usted quiere ser una luminaria sumergida en la piscina, todo tiene que cumplir con esa norma IS. Actualmente no existe un protocolo de la SEC obligatorio que se certifique en el caso que exista la certificación obligatoria de la SEC. Acuérdense que los protocolos de que obligan a la certificación es el Ministerio de Energía quien emite cuáles son los aparatos que están obligados a certificarse. Una vez que están obligados, la SEC emite un protocolo y se crean estos sellos SEC de los equipos autorizados. Actualmente no existe la obligación para que estas luminarias sean certificadas, por lo tanto lo que yo debo exigir es que cumplan con esa norma IS. ¿Ya? Con respecto a estos recintos, se tiene que siempre usar tensión extra baja, es decir, que no permite que las luminarias sean de 220 volt, tienen que ser luminarias de 24 volt en corriente alterna o 60 volt en corriente continua. Está prohibido utilizar canalizaciones como en este tipo de zonas, bandejas, escalerillas similares que puedan entrar, tener agua, es decir, que cualquier canalización que no cumpla con el IP no se puede utilizar. Dentro de la piscina no puede haber canalizaciones, es decir, canalizaciones que estén en la zona 0, en el interior de la piscina. Fuera, embutidas, pueden ir. ¿Ya? Ahora, con respecto a las instalaciones de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas móviles, todo esto, hay un pliego específico que regula esto. ¿Ya? Por lo tanto, los que ven este tipo de instalaciones se van específicamente a este apartado de la norma en el pliego 11, si no me equivoco, el número 8, y ustedes pueden ver cómo los aspectos que regulan. Acá se regulan temas de conductores, canalizaciones, protecciones, cuándo debe ir la protección, principalmente se regulan todos los aspectos técnicos. Con data center también existe un apartado especial para regular los data centers. ¿Qué es lo nuevo en data center? Porque esto no existía. Primero dice que el diseño de la instalación de data center tiene que cumplir con esa norma ANSI. ¿Ya? Entonces aquí hay una norma explícita para el diseño. Adicional, acuérdense que había una norma explícita para los hospitales. Para data center, considerado que es una instalación muy particular, también existe una norma específica para diseñar la instalación de data center. En esta norma se establecen condiciones generales, como por ejemplo que pueden usarse conductores multiconductor, que todos los conductores que se utilicen tienen que ser libres de halógeno, no propagadora de la llama, autoextinguiente. También se establece que las protecciones diferenciales que van a ocupar este tipo de instalaciones solo pueden ser tipo A o tipo B. O monitor de corriente residual. En el caso que para el data center sea crucial que no existan cortes de suministro, él tiene que ocupar el monitor de aislamiento, es decir, podría ocupar un sistema IT para utilizar este sistema cuando ellos consideren que es vital para su funcionamiento no tener corte de suministro. También se exige para este tipo de instalaciones protecciones de sobretensión transitoria y permanente, obligatorias, y se establece que estas instalaciones tienen que estar protegidas con un dispositivo de detección de arco. ¿Ya? Acuérdense que ese es el dispositivo de protección con mayor nivel de seguridad, porque ¿qué es lo que hace ese dispositivo? Es ver cuando se está produciendo un arco, esa diferencia de
las protecciones que tenemos que cuando se genera un cortocircuito operan. Acá la detección de arco, por ejemplo, funciona cuando yo tengo un mal contacto y se empieza a producir un calentamiento en ese punto caliente. Ese calentamiento empieza a generar arcos y esa detección de arcos la detecta esta protección e impide que se genere el arco, la chispa o la llama. Por eso esa detección de arco también, cuando revisamos el pliego de empalme, era exigido también en ciertas instalaciones críticas, como por ejemplo las instalaciones de edificios en altura, centros comerciales, aeropuertos o todas las instalaciones que son clasificadas como riesgo de explosión. ¿Ya? Es decir, todas las que vamos a ver posteriormente, Javier les va a presentar en el pliego de tablero, establece que todos los circuitos que pertenezcan a una instalación con riesgo de explosión tienen que tener un dispositivo de detección de arco, independiente que ocupen la norma IEC o una FBA, porque ahí van a ver que existen también dos estándares. Tiene que utilizar una detección de arco porque la detección de arco impide que se genere la falla e impide que se genere este arco eléctrico. Es una de las protecciones más seguras. También establece que el sistema de puesta a tierra de data center tiene que cumplir específicamente con esta norma. Aquí se separa de lo que hoy día tenemos en el pliego porque le dicen, no, usted aparte de cumplir con las tensiones de seguridad que establece el pliego actual, de esta norma tiene que cumplir con el diseño de la puesta a tierra, tiene que cumplir con estas normas ANSI, que son americanas, o la norma UNE, que corresponde a una norma IS. ¿Ya? Con respecto a instalaciones de cerco, eso antes estaba separado en una norma independiente que tenía la SEC muy antigua, que estaba vigente. Hoy día se incorpora en este pliego y se establece la altura en que se instalan los cercos, las protecciones físicas que tienen que ir, cómo tiene que ir las puertas a tierra, todos esos aspectos se regulan acá. El cartel de peligro, cómo tienen que ser las condiciones, todo eso está regulado en un apartado especial de este pliego. También se establecen lo que son las construcciones prefabricadas, el alcance, exigencias generales y protecciones para este tipo de instalación. También se regulan lo que son las instalaciones de faenas mineras, donde se regulan las exigencias generales, el sistema puesta a tierra y requisitos para los equipos que tienen que tener estas faenas mineras. ¿Ya? Con respecto a las instalaciones provisionales, que son instalaciones de faena, ¿qué es lo que se cambia? Que antiguamente decía que estas faenas podían declararse por un periodo inferior a 11 meses. Hoy día se cambia a 18 meses y con renovación única. Un edificio se demora 18 meses en construirse tiempo promedio, ¿no? Y se puede renovar por única vez. ¿Qué es lo que permite esto? Que antiguamente las empresas distribuidoras decían que como al ser menos de 12 meses, 11 meses, ellos podían, cuando te cobraban la tarifa del empalme provisorio, te decían no, porque como no es una tarifa regulada, te imponían la tarifa, por ejemplo, BT2, que tenías que tú tener. Hoy día, al tú tener una instalación mayor a 12 meses, tú puedes optar a cualquiera de las tarifas que están en el pliego tarifario y no imponerte una tarifa que sea que la BT2 que imponían ciertas distribuidoras. ¿Ya? Entonces, con eso cambia para las construcciones que pueden pedir un periodo más de 11 meses. Se establece que todos los equipos que se instalen en estas faenas tienen que ser IP45. Es un requisito que todos los tableros tienen que tener una parada de emergencia, todos los tableros móviles, tiene que haber todo diferencial. Cuando son circuitos hasta 32 amperes, el diferencial de 30 miliamperes, para circuitos sobre 32 amperes, el diferencial tiene que ser al máximo de 300 miliamperes. Ya tienen que haber sistemas de enclavamiento para poder enclavar cuando se está haciendo mantenimiento o se está trabajando. Bueno, y los tableros tienen que estar cerrados con llave. También se regulan todas las instalaciones de carnavales, circos, ferias, eventos masivos. También se regula todo lo que es el tema de instalaciones de teatro, ¿cuánto se llama? De, de temas de cine, de televisión, estudios de televisión y lugares similares. ¿Ya? Para eso principalmente establece que el diseño tiene que cumplir con estas normas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de instalación, le dice, mira, para este corresponde esta norma IEC o esta norma IEC según si corresponde a un cine, un teatro, tiene que cumplir con estos requisitos de seguridad que establece. Se establece el uso de protección diferencial y detección de falla de arco. ¿Ya? ¿Por qué es detección de falla de arco? Porque es obligatorio, por ejemplo, para los lugares como cines, teatros, donde hay gran cantidad de personas, es obligatorio que impedir que se genere un incendio o una falla a través de estos sistemas de protección de detección de arco se hacen obligatorios para este tipo de instalaciones. Ya se regulan cuáles son los conductores, acuérdense que van a ser considerados locales de reunión de personas por la cantidad de personas, todos estos cines, teatros,
Las canalizaciones también tienen que cumplir con ese requisito y los tableros también. ¿Ya? Con respecto a lugares públicos, ¿qué es lo que se establece? Que todos los lugares públicos se establecen las condiciones todos los equipos que se utilicen o artefactos que se usen en lugares públicos. Se establece la atención de seguridad que se regula. Dice, en todos los lugares públicos, la alimentación de máquinas, artefactos con tensión de alimentación superior a 24 volts. ¿Por qué se quiere dejar claro 24 volts? Porque acuérdense que es el voltaje de seguridad. Cualquier equipo que sea un voltaje menor no va a provocar daño ni ningún problema a las personas en el caso que falle. Por eso es que se regula que todos los equipos que estén en lugares públicos, pero cuya tensión de funcionamiento sea superior a 24 volts, por lo tanto esa tensión pone en peligro a las personas y por lo tanto tienen que cumplir con todas las condiciones que se establecen. Hay condiciones, por ejemplo, esto aplica a toda la alimentación, por ejemplo, de portones, chapa eléctrica, iluminación de fachada o iluminación de exterior, alumbrados públicos que estén en este tipo de lugares, se tienen que ser todo uso diferencial, 300 mA. Podrán usar diferenciales superior a 300 mA en aquellas instalaciones que exista fuga, aquí son superiores a 22 mA, me faltó la palabra. Ahí se pueden usar protecciones superior a 30 mA. Se establece el IP 54 y el IK 04 para los equipos que estén en estas condiciones. ¿Ya? Con respecto a las exigencias para alumbrado público, se regula especialmente todo lo que son los alumbrados públicos que están apoyados en postes de empresas distribuidoras, es decir, todos los alumbrados públicos que se apoyan en los postes que son de la red de distribución. También se establecen exigencias para las instalaciones de alumbrado subterráneo, de alumbrado público. ¿Cómo se deben hacer estas instalaciones de alumbrado público? Existe principalmente un capítulo que regula cómo se deben hacer esto y también las exigencias para portón y chapa eléctrica que tienen vía pública, que tienen que estar siempre asociados a un protector diferencial, que eso es lo principal. Con respecto a alumbrado de paletas publicitarias, también hay un apartado especialmente donde se regulan todos los aspectos específicos de estas instalaciones. También instalaciones de centros deportivos, se establecen exigencias generales, las disposiciones, instalación de los equipos, o luminarias y generadores que deben tener este tipo de recinto. Y finalmente, este pliego regula todo lo que es domótica, que acá, ¿qué es lo importante, por ejemplo, de este pliego? Que me acuerdo que yo lo presenté cuando hablábamos del pliego de conductor y canalizaciones, hablaba que las canalizaciones pueden tener, en la misma canalización puede ir la canalización del circuito y adicionalmente el sistema de comunicación. Eso finalmente quedó en este pliego. En este pliego ustedes van a poder encontrar ese apartado donde dice que yo en un mismo ducto puedo llevar lo que es la canalización del circuito y aparte puedo llevar la comunicación, porque ese era uno de los problemas que impedía el desarrollo de la domótica. Cuando tú tenías instalaciones existentes, querías aplicar domótica y te encontrabas que la instalación estaba hecha y no podías pasar los sistemas de comunicación. Acuérdense que todos estos sistemas funcionan con sensores. Entonces yo no podía comandar el sensor porque no podía ocupar la misma tubería. ¿Ya? Entonces acá como la tubería, el sistema de control forma parte del mismo circuito, te dice, usted lo puede ocupar, la única condición es que el conductor de comunicación tiene que tener el mismo nivel de aislamiento del conductor de fuerza o de fase. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en el caso de que pierda aislación el otro conductor no se induzca tensión o tengan problemas con ese tipo de condiciones. ¿Ya? Esos son todos los tipos de instalaciones especiales. Con eso termino y te doy el pase de María Isabel.